Empezamos nuestro programa, nuestro club maravilloso de amigos, nuestra cita con el amor propio en este club de Tata. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están terminando este día? Bueno, ustedes ya saben que aquí como siempre los estamos acompañando y es una media horita dedicada al amor propio, una media horita para aprender muchísimo, para hacer nuestra vida más fácil. Esa es la idea, ¿no? Que todos los días de nuestra vida definitivamente aprendamos algo, pongamos en práctica, consejos, recomendaciones. A propósito, hoy es el Día de los Abuelos y ustedes saben que si hay personitas que tienen toda la sabiduría del mundo son nuestros abuelitos, entonces también para ellos que de pronto todavía están con vida, las personas que todavía tienen a sus abuelitos, qué chévere, qué satisfacción, qué felicidad. Y para los que ya los perdimos, los recordamos en el cielo con todo el amor del mundo. El Día de los Abuelitos hoy. Y bueno, precisamente vamos a hablar de esa sabiduría, pero con nuestro organismo. Vamos a hablar precisamente de esa sabiduría con todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Hay un proceso muy chévere que es entender cómo se manifiesta mi cuerpo. Y cuando hablamos de esos procesos, pues uno siempre se refiere como a la salud, y entonces hablamos de la salud física, pero también hay otro componente muy importante y es la salud emocional. Por eso hoy en esta media horita vamos a tener dos invitados muy especiales para que este programa sea muy nutritivo para todos ustedes: el terapeuta Santiago Godoy y el terapeuta Agustín Manso. Ellos dos serán los encargados de contarnos por qué es importante entender mis emociones, saber qué hay detrás de cada una de las enfermedades, conocernos. Y va a haber también una recomendación muy especial y sobre todo poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Así que los voy a invitar. Recuerden que ustedes siempre pueden hacer todas sus recomendaciones, escribir ahí sus preguntas, yo los voy leyendo y bueno, entre todos vamos haciendo de estos 30 minutos los más productivos. Hola. Hola, Es- hola. Espérate, ¿quién me falta? Es que iba a invitarlos a los dos, pero no veo a tu compañero. Sí, Agu ya entra. Agu, no, pasa que no nos Ya. salía en el perfil, no nos salía. Ah, ok. Bueno, entonces Santiago, mientras hablemos contigo, mientras llega Agustín, porque no lo veo. Sí, Vale. Agu ya Bueno, seguro se Santiago. conecta. Santiago Godoy, estamos hablando de todo esto de la descodificación o biodescodificación. ¿A qué se refiere exactamente ese término que lo hemos escuchado en los últimos años tantas veces? Qué bueno que lo empecemos a escuchar mucho este término porque como creo que decías vos recién, es tan importante la salud física como la salud emocional y también la salud mental. Muchas veces nos concentramos solamente en la salud física, que es lo que vemos, pero nos olvidamos que por detrás también está la salud mental y la salud emocional. Tanto biodescodificación como descodificación biológica entiende que somos un conjunto de tres partes: un sistema de pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Que trata esto, no lo podemos separar, ¿no? No me puedo ir a un lugar llevando solamente mis emociones o llevando solamente mi cuerpo. A todos los lugares vamos con estas tres cosas. Lo que sí por ahí suele pasar es que lo que vemos como tangible, como algo que podemos medir y calcular, es el cuerpo físico. Al cuerpo físico sí podemos saber si tiene fiebre, si tiene un cáncer, si tiene taquicardia, pero también tenemos que entender que por detrás de eso también están las emociones y los pensamientos que, como dijimos antes, no se pueden dividir. Entonces, en la Y a veces sí se biodescodificación lo que nota, hace. Santiago, a veces sí se nota porque a veces le dicen a uno, ay, pero te veo como muy demacrado, te veo como muy triste. Y uno, o a veces le dicen, ay, pero como que te pasa algo, te veo de energía bajita. Y uno a veces como que ni identifica que está exteriorizando alguna tristeza o algún dolor. Sí, yo creo que esto es algo que sabemos todos. Todos somos conscientes de que las emociones y los pensamientos influyen en nuestro cuerpo. Creo que la biodescodificación lo que dio o lo que da es en sí una metodología para poder identificar cada uno de los síntomas y saber cuáles son las emociones que están por detrás. Entonces, algo que a lo mejor veníamos hablando hace mucho, que en la historia ya encontramos varios autores que hablan de que aquello que no expresa la persona lo va a expresar el cuerpo. Hoy le podemos dar un formato como más organizado. Hipócrates decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Estamos hablando del padre de la medicina, ¿no? Una persona que fue el iniciador en la medicina, que ya hablaba en una terminología
que tenía que ver con una decisión, con elegir estar bien, con tomar la decisión de estar bien. Santiago, y nosotros sí podemos controlar esas emociones, porque sobre la teoría se ve muy fácil, claro, si no exteriorizo mis emociones, me las guardo, pues lo más seguro es que me enfermo. Entonces, lo que uno puede interpretar es que detrás de cada enfermedad, pues hay una emoción reprimida o un sentimiento reprimido. Eso es lo que uno alcanza a Exacto. entender en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo lo pone, cómo lo controla? Sí, bueno, Tata, antes que nada, me parece que Agua ahí te envió una solicitud para participar en el vivo. Ay, sí, 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 Ahí ya, mandó. aquí ya lo Ahí está. acepté. Agustín, ya te Aquí nos aceptamos. sumamos. Bueno, Santiago es de Eh, Argentina. yo soy de Argentina, sí, actualmente estoy en Argentina. Ok, Agustín. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, los dos son de Argentina. Los dos de Argentina, sí, sí. Qué chévere. Bueno, la noticia es que este par de terapeutas que nos acompañan el día de hoy van a estar en Bogotá y van a estar dando todas estas herramientas para que las personas aprendan todo lo que es este autoconocimiento, esta forma de entender por qué y para qué es que nos estamos enfermando, qué es lo que nos está diciendo el cuerpo por medio de todas estas emociones reprimidas. Entonces ahorita al final les vamos a decir dónde van a estar, pero por ahora sigamos en este cuento maravilloso de estas herramientas que podemos tener a la mano, al alcance, si las sabemos manejar, obviamente, para controlar nuestras emociones. Así que, Agustín, también te damos la bienvenida. Bienvenidos, gracias a ustedes. Perdón la demora, tuve unos problemitas ahí de conexión, pero acá estoy encantado de compartir conocimiento acerca de esta herramienta que, como siempre decimos con Santi, a nosotros nos cambió, nos transformó la vida, o empezamos a ver la vida, los síntomas, también el cuerpo físico de otra manera distinta, de donde no estamos acostumbrados a verlo comúnmente, ¿no? Muchas veces vemos a veces como algo malo, como algo negativo, y todo tiene un sentido y un propósito concreto. Pero para poner esto, tanto Santiago como Agustín, en términos como más al alcance de todo el mundo. Estas personas que, por ejemplo, mantienen con dolor de cabeza y ya han comido bien, o sea, se han alimentado, pero sigue ese dolor de cabeza y sigue y sigue. ¿Esto puede ser algún sentimiento detrás de ese dolor de cabeza o alguna emoción? Bien, bueno, siempre lo que tenemos que buscar nosotros en descodificación biológica, en primera medida, es ver el diagnóstico de la persona, ¿sí? Algo muy importante que nosotros aclaramos, nosotros no damos diagnóstico. Si la persona, si va al médico y obtiene el diagnóstico, ahí viene a descodificar. Si viene a descodificar generalmente con cefaleas, migraña, que es algo muy común, que viene a la consulta, nosotros buscamos el simbolismo, ¿sí? Que tiene la cabeza, que tiene la representación del padre, ¿sí? Cuando uno dice el cabeza de familia, ¿sí? Pero acá vamos a hacer un paréntesis. Que significa el padre no significa que yo tenga un conflicto solamente con mi papá. Puede ser con lo que representa la figura paterna, ¿sí? Que puede ser con una autoridad, puede ser un conflicto con algún jefe, ¿sí? Con alguien que yo considero que está por encima mío, ¿sí? Vamos a buscar también, que es muy común en personas que quieren tener todo bajo control, ¿sí? Con su cabeza están todo el tiempo como haciéndola trabajar, trabajar, trabajar para tener todo bajo control, ¿sí? Incluso cosas que se nos escapan de nuestro control. Y eso muchas veces va a parar ahí a la zona de la cabeza y aparecen cefaleas, migrañas, que es algo muy común que viene a la consulta. ¿Sí? Ejercicio que yo les hago en la consulta es que se armen una lista, de un lado que pongan las cosas que pueden controlar, las cosas que dependen de uno, y del otro lado las cosas que no pueden controlar. ¿Sí? Hay cosas que, por ejemplo, el clima no depende de mí. Ahora, si llueve y no me puedo ir de vacaciones, depende de mí lo que voy a hacer ese día. Si me voy a ir a otro lado, voy a mirar una película o lo que sea. Entonces hay cosas que dependen de mí y otras que no. Empezar a soltar ese control nos alivia muchísimo estos dolores, en mi experiencia, ¿no? Santiago, cuando tratas a tus pacientes, cuando estás con las personas que consultan porque quieren saber sobre esas dolencias, sobre ese malestar, ¿cuál es ese denominador común? ¿No? Como nos decían ahorita, el tema de las migrañas es una de las más comunes y sí, hay conflictos con autoridad, con la figura paterna, con todo lo que representa. A ti, por ejemplo, Santiago, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te consultan? Bueno, creo que actualmente uno de los factores más comunes son las ansiedades, los ataques de pánico, algunos conflictos que también tienen que ver
no tanto con la salud física corporal, sino con una reacción del cuerpo ante una situación de estrés, ¿no? Creo que después de la pandemia o durante la pandemia se han dado muchas de estas situaciones. El tema de los ataques de pánico, bueno, justamente ahora vamos a dar una masterclass el miércoles y el jueves gratuita. Aprovechamos a invitar Ay, para... ¿dónde? no, nos pueden escribir y ahí les enviamos toda la información porque es una masterclass gratuita para la gente que, bueno, lógicamente adelantando un poquito lo que se va a venir en Colombia. O sea, ahí se me quedó congelado. Ahí está. Lo que se va a venir en Colombia, para hablar un poquito de esto, de un factor común que es lo que más estamos viendo en sesiones, la ansiedad, y justo Agu hablaba de este gran tema que es la ansiedad, que dentro de todo tiene que ver con el control de lo que va a venir, con esto de querer controlar lo que va a venir. Y cuando me doy cuenta de que no puedo hacer eso, lógicamente me da un ataque de ansiedad. Nosotros no decimos ataque de ansiedad porque entendemos que nuestro cuerpo nunca nos ataca. Decimos trastorno de ansiedad. Es una ansiedad que no puedo controlar, que sale como de mis capacidades físicas. Entonces mi cuerpo empieza a alterarse. Santiago, Agustín, nosotros estuvimos acá, estamos de hecho, desde que empezó la pandemia en este programa, siempre media hora dedicada al amor propio. Empezamos con el nombre de Quédate en tu talla, porque cuando llegó la pandemia nos encerramos y empezamos a tragar literalmente y nos engordamos y muchas personas decían, no, o sea, tengo que hacer algo porque me estoy engordando, no me controlo, lo que estaban mencionando ahorita hasta con la comida, ¿no? O sea, comía, era un hobby ir a la nevera, aprendimos a hacer todos tortas de banano, bueno, toda la cantidad de cosas, se acaba la pandemia. Y pues ya hemos encontrado en este programa diferentes herramientas para estar muy bien, así como cuidamos de la dieta, la alimentación, pero también las emociones. Hemos hablado mucho de la importancia del manejo de las emociones, de la inteligencia emocional, que también hemos recurrido a ese tema acá. Las personas que de pronto en algún momento sienten, porque uno se da cuenta, que tiene que entender qué es lo que está pasando, que tiene que hacer sanación, porque es que no solamente es entender, sino sanar, ¿no? Me imagino que ese es el propósito de todo este proceso, de sanar, de reconocer cuál es, si yo me toco y me siento caliente, pues yo ya sé que puede ser una fiebre, ¿no? Es lo más seguro, y yo trato de controlar esa fiebre con un acetaminofén, y si no me baja la fiebre después de haberme bañado con agua fría, pues voy donde el médico porque puede ser algo más grave. En estos procesos de biodescodificación, ¿cuáles son esos síntomas que uno puede pensar, oiga, si yo necesito ayuda? Bien, perfecto. Bueno, te respondemos uno cada uno. En base a mi experiencia, siempre como decimos nosotros, ¿no? Con respecto a los síntomas, hay que ver, uno ya cuando empieza a ver todo esto de cómo funcionan los pensamientos, los sentimientos y las emociones, es como que empieza a indagar cada vez más fácil y ante un pequeño dolor, o como decís vos, sentirme caliente, una fiebre, es como que ya empieza a reconocer qué situación de estrés he vivido, ¿no? Una de las cosas que nos sirve muchísimo para poder comprender el por qué o para qué tengo el síntoma que sea, es analizar, que es la primera pregunta que hacemos siempre en descodificación, es el desde cuándo, ¿sí? Si yo presiento un síntoma en estos días o en esta semana, quizás no me voy a ir a ver qué me pasó hace 2 años atrás, ¿sí? Quizás hace 2 años atrás pude haber vivido una situación muy fuerte, de mucho estrés, pero no tiene que ver con este síntoma que estoy teniendo ahora, ¿sí? Porque el síntoma generalmente se va a localizar dentro del contexto de cerca del tiempo donde hemos vivido el estrés. Entonces, preguntar desde cuándo lo tengo me va a servir para ver qué situación he vivido quizá en estos días, y también algo muy importante que remarcamos siempre es ver qué es lo que no pude expresar. Porque detrás de esto que vos comentás que uno puede tener un dolor o fiebre o algo, generalmente hay una emoción no expresada, algo que no hemos podido decir a nadie, ¿sí? Entonces nosotros lo que nos encargamos es esto de acompañar a la persona, llevar a ese punto de estrés y poder expresar, poder decir eso que no pudo decir en su momento. Entonces la persona cuando puede decir eso se libera, y ahí es donde viene la sanación. Ahí es donde viene el conflicto, donde ya la persona cambia la percepción del conflicto y de su síntoma también, ahí es donde empieza a mejorar. O sea, el reconocimiento es la base. Esa es la base, como para empezar es la base. Después, por supuesto, que hay herramientas donde uno tiene que seguir trabajando, buscar de alejarse de ambientes emocionales donde uno les hace mal, por supuesto, ¿no? Pero la base es reconocer el por qué o el para qué
he tenido ese síntoma. Que cómo lo reconozco analizando la situación de estrés que he vivido cerca de donde se localiza el síntoma, ¿sí? Ahí no sé Se si se congeló. cortó, se congeló Santos. Ahora sí, San. Ahora sí estoy. No tengo muy buena señal. ¿Se escucha ahí? Sí, Agustín lo escucho. Santiago, ibas a responder, pero está como congeladito. Sí, se congeló ahí un problema de señal. Ese tema de estar comiendo, Agustín, también tiene Sí, que ver con ese proceso de descodificación. el tema Esas de ganas cuando de... uno come por la ansiedad. Sí, Sí, eso porque por muchas ejemplo, veces. hay muchas Sí, personas que sí. saben que están pasadas de peso, que tienen que bajar de peso y aún así siguen comiendo. Bien, perfecto. Sí, vamos a buscar el tema de la ansiedad por la comida, es algo que lo vemos muchas veces en los cursos, que tiene que ver con programas, a veces que han quedado codificados incluso desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, ¿sí? Porque ¿qué pasa a veces cuando, por ejemplo, un niño, ¿sí? Un niño que se cae, ¿no? Y el niño empieza a llorar del dolor, por supuesto. ¿Qué queremos hacer? Que no llore, que reprime esa emoción. ¿Y qué le damos? Un chocolate, un helado, un caramelo. Entonces el niño ya, y ahí se relaja y deja de llorar. ¿Sí? Y el niño quizás estaba llorando por el dolor del golpe que se había pegado. Entonces ya el niño, fíjense como desde pequeño absorbemos que la comida o el dulce me baja el estrés. Por lo tanto, de adulto, cuando estoy en estrés, ¿qué voy a buscar? Reemplazarlo con la comida, porque yo ya tengo codificado que eso me relaja. De hecho, comer nos activa el sistema vagotónico, que es el sistema que nos permite descansar. Por eso muchas veces nos dicen, cuando hay que manejar, cuando hay que conducir, no hay que comer algo muy pesado, porque nos va a dar sueño, ¿sí? Entonces, sabemos que el hecho de la comida nos atribuye al sueño y a estar más relajados. Entonces, lo que tengo que ver es qué es lo que me está poniendo en estrés, que yo lo estoy reemplazando con la comida y con el alimento, ¿sí? Esto que comentás con la pandemia, se ha vivido mucho el tema de la incertidumbre, ¿no? Del qué va a pasar, ¿sí? Por eso de ahí donde aparece la ansiedad también, es el miedo al futuro, el miedo a lo que va a venir, ¿sí? Ese alimento que nos estamos llevando continuamente a la boca, que nos estamos comiendo, que sabemos que es malo, pero nos lo seguimos comiendo, tiene que ver entonces con algún vacío emocional, con algún vacío de alguna relación también, además de esa asociación temprana Sí, que tenemos con el dulce. sí, por supuesto puede ser también donde estoy reemplazando un alimento afectivo que no estoy recibiendo, ¿sí? Por la comida. El alimento en sí representa a la madre, ¿sí? La mamá es quien nos alimenta en la primera etapa de la vida, ¿sí? Entonces, a veces con el alimento estoy buscando ese amor de mamá, a veces, ¿sí? En la mayoría de los casos, no necesariamente nos vamos a centrar exclusivamente en la madre, a veces puede ser la función materna, puede ser una abuela, puede ser a veces con mi pareja también, ¿sí? O puede ser a veces el padre. Estoy comentando en la mayoría de los casos, pero es como que ese alimento afectivo, que puede ser un abrazo, un cariño, un beso, algo que no estoy recibiendo, lo reemplazo con la comida, eso se ve mucho también, ¿sí? Entonces De hecho, ahí está fíjate la que en explicación. la pandemia las personas no han estado en contacto a veces con su familia y también es como que se ha buscado reemplazar ese amor con la comida también. Claro, además que siempre también tenemos esa asociación de todo alrededor de la mesa, era unión, era familia, eran bonitos sentimientos, entonces la comida como que generaba eso. Exacto, un buen punto ese, sí, representa la unión también, sí. Realmente cuando no, en las uniones está la comida, a veces el alcohol también, que lo vemos con las adicciones, sí, tiene que ver con la unión familiar, sí, sí, sí. Agustín, el tema de cerrar ciclos. En la parte emocional se ve mucho, a veces nos cuesta terminar una relación donde sabemos que no pasa nada, donde sabemos que a veces nos agreden o que es una relación tóxica. Esto también tiene que ver con un tema de biodescodificación. Hemos trabajado casos en consulta también, o lo vemos en los cursos, el tema de cerrar ciclo, de sanar una relación, que una relación puede ser de pareja, puede ser de amistad, a veces cortar vínculos familiares también. Lo que siempre apuntamos nosotros es se puede cortar un vínculo o pasar a la acción, ¿sí? Pero ver la diferencia entre cortar un vínculo desde el juicio a desde el aprendizaje, ¿sí?
Porque cuando es desde el juicio, donde yo me alejo de un vínculo, pero me quedo en el juicio de que el otro es el culpable o el otro me hizo esto, no estoy aprendiendo nada de esa situación, por lo cual voy a seguir repitiendo esos vínculos, ¿sí? Y ahí van esto donde se me repite el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer. Y entonces cuando uno lo cambia y lo ve, en vez desde el juicio, desde el aprendizaje, corto este vínculo porque no me gustó, no la pasé bien o no estoy de acuerdo, pero aprendí esto, ya yo no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Por eso apuntamos a esto de las experiencias dramáticas o dolorosas que tenemos en nuestra vida, ¿qué puedo aprender de esa situación? ¿Sí? Si bien, por supuesto, nadie la quiere pasar mal, hemos tenido dolor, tristeza, angustia, incluso nos hemos enfermado quizás por eso, sí, pero en algo lo tengo que transformar. Sí, y ahí es donde empiezo a vivir otras experiencias en mi vida, porque cuando no lo logro transformar, yo siempre digo que estamos como en una escuela, todo aquello que no aprendemos se nos vuelve a repetir, es como un examen, si no lo damos, se nos vuelve a presentar en distintas fechas, distintos escenarios, con distintas personas, pero siempre la misma emoción. Entonces es muy importante a la hora de cortar o transformar esto, ver el aprendizaje de esa experiencia. Estábamos invitando otra vez a Santiago, pero se volvió a caer, se queda como quietico, entonces vamos a darle un tiempito. Mientras seguimos con Agustín, ya les vamos a contar el por qué ellos están acá con nosotros en esta transmisión. Es nuestro club que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 5:30, media horita dedicada al amor propio. Así como decías que la cabeza era esa parte paternal o de autoridad, ¿cómo podríamos, así a nivel general, pues para no quedarnos en todos los órganos, en todas las partecitas, pero por ejemplo brazos, piernas, cadera, corazón, a nivel general, ¿qué pueden transmitir? ¿Qué pueden asociar? Perfecto. Bueno, esto es lo que les recomiendo a cada uno de los que nos está escuchando para ver el significado en concreto, es ver para qué sirve la parte del cuerpo que está afectada. Porque nosotros siempre decimos, cada órgano tiene una función, ¿sí? No abrazamos con los pies y no caminamos con las manos. Entonces, cada parte del cuerpo me va a hablar de cómo yo he vivido en conflicto. Yo puedo vivir, por ejemplo, vamos a imaginar una alergia, porque esto el lenguaje también programa mucho. A través de una separación la puedo vivir en términos de no voy a poder abrazar más a esa persona. Y me aparece una alergia, por ejemplo, en los brazos, que es justamente con los cuales abrazamos, ¿sí? Quizás vivo una situación en términos de no voy a ver más, o me irrita ver lo que veo, me aparece un síntoma en la vista, ¿sí? O estoy cansado de soportar los gritos de mi jefe, y aparece un síntoma en el oído. Entonces, con el lenguaje, muchas veces cómo hablamos, nos representa cómo nos enfermamos también, ¿sí? O viendo la funcionalidad de para qué sirve el órgano, ¿sí? El corazón, que tiene que ver, por ejemplo, con la sangre representa a la familia, ¿sí? Si vamos a ver, no sé, el estómago es el único órgano que se encarga de digerir, vamos a buscar una situación que no he podido digerir. Entonces, buscando para qué sirve cada órgano, podemos encontrar más o menos la asociación del conflicto. Santiago, te recuperamos. Perdón. No te preocupes, pero hablemos en estos últimos minutos, hablemos precisamente de la posibilidad que tienen todas las personas en Colombia, ahorita en el mes de agosto, de poder conocer más de lo que es la biodescodificación, de cómo utilizar todas esas herramientas para lo que decíamos ahorita, no solamente para aliviarnos, sino también para cerrar ciclos, quitarnos cargas emocionales, hacer procesos de reconciliación. Es que de verdad, cuando uno está en paz con uno mismo, como que, la armonía, todo va fluyendo. Entonces hagamos esa invitación para todas las personas que nos están viendo. Ahí lo dejamos a Andy que Vamos a ver si puedo. Bueno, creo que con Agus siempre tuvimos este deseo de que esta herramienta llegue al mayor número de personas, porque como Agus comentaba al principio, como nos sirvió tanto a nosotros, es nuestra idea compartirlo. Entonces tenemos la dicha, la fortuna de poder hacer una formación presencial en Colombia. Estamos muy contentos, muy ansiosos para aprender todo lo que es la biodescodificación, la introducción a la biodescodificación y aprender herramientas. Herramientas que a lo mejor hubiesen sido muy lindas que nos enseñaran de muy pequeño, ¿no? Como a gestionar las emociones, a reconocerlas para después poderlas gestionar. Pero como no las aprendimos de niño, porque no nos enseñaron en la escuela esto, claramente que de grande lo podemos hacer. Así que la invitación es para esta formación que se va a dictar en Bogotá, en Colombia, de manera presencial,
lo cual para nosotros es muy lindo porque podemos interactuar de otra forma con la gente, vamos a aprender lo que son las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer, cómo reconocer nuestras emociones, cómo reconocer en las enfermedades, adaptaciones, como le decimos nosotros, esas emociones que están por detrás, para aprender a gestionar las emociones y también a gestionar los pensamientos, nuestro sistema de creencias, las creencias que tenemos con el dinero, las interpretaciones que hacemos, esa famosa sombra y ese famoso ego que nos acompaña todo el tiempo, que no sé si se me Eh, congelaron. no, no, aquí te estamos viendo. Yo les voy a recordar la fecha, es 6, 7, 13, 14 y 15 de agosto. Son 5 días exactamente, 6, 7, 13, 14 y 15, con la posibilidad de aprender muchísimo. Nos estaban haciendo una pregunta, no sé cuál de los dos quiere contestar, que si así como los órganos o las partes del cuerpo están asociadas a diferentes emociones, el lado izquierdo y el lado derecho también en algún momento estuvimos hablando de las relaciones con el ambiente, con el entorno, con la pareja, con la familia. Un recorderis de ese lado izquierdo y lado derecho. Perfecto. Sí, generalmente, por ejemplo, el lado derecho hay que ver, por supuesto, si la persona es diestra, si es zurda. Si en una persona diestra, el lado derecho representa todo lo que es lo afectivo, ¿sí? Lo emocional, todo lo que por ahí lo que pasa en la casa o en la familia, y a veces el lado izquierdo viene más con lo que viene de afuera, ¿sí? Lo que viene del exterior. Acá ya pueden entrar situaciones con el trabajo, con compañeros de trabajo, por ejemplo, con amistades, ¿sí? Por supuesto, en líneas generales, hay que ver que cada caso es muy particular. Hay veces también que lo podemos analizar desde el padre o la madre, ¿sí? Pero en general el lado derecho es más afectivo, el lado izquierdo más de algo que viene de afuera, algo más del exterior, ¿sí? Nos hace también la pregunta sobre los hombros. Uno dice, como dicho popular, o al menos acá en Colombia, ay, es que tengo el peso de mis hombros, como si todo cayera ahí. Cuando duele el hombro, por ejemplo, nos está preguntando Julie, si hace referencia exactamente como a qué podríamos decir. Muy bien, trato de responder. Si se me corta, ustedes me avisan. Cuando Sí, se nosotros hablamos escucha, de se los escucha. hombros, también tenemos que ver la disposición que tienen nuestros hombros, ¿no? Porque tenemos los hombros que son los que cargan el peso. Nosotros también nos remitimos mucho a lo que es nuestra biología. Nosotros antiguamente cargábamos sobre nuestro cuerpo peso y lo poníamos sobre los hombros. Y esas interpretaciones que siempre están presentes ante una situación, también podemos cargar familiares, problemas y situaciones que van a hacer que se tensen nuestros hombros, con el único objetivo de que esa zona esté más preparada para realizar la actividad. Pero claro está que muchas veces, que es la diferencia con los animales, nosotros realizamos interpretaciones de eso. En realidad no estamos cargando realmente algo, sino que tenemos la interpretación. Y como nuestro cerebro no entiende de interpretaciones, las cargas se ubican en los hombros. Entonces puedo estar cargando con mi trabajo, tensionarme los hombros y vivirlo de esta manera. Ahora también vamos a ver que los hombros hacia los costados también representan lo que yo tengo al lado de mi hombro. Y como veíamos un poquito las lateralidades, vamos a atribuir siempre a la derecha a mi pareja y hacia la izquierda, como el resto, las personas de afuera, me ven a mí. Esto también utilizamos el simbolismo del boxeador, ¿no? El boxeador cuando tiene que defenderse, se defiende poniendo el hombro, porque de ahí es donde recibe las agresiones. Entonces aquellas desvalorizaciones que tengan que ver con lo que el resto habla sobre mí, con respecto a cómo me identifica el resto, y yo lo siento como un ataque y a eso lo vivo como una desvalorización, puede que me duela el hombro izquierdo. Ahora, si yo no me siento un buen compañero de mi pareja, o mi pareja me recrimina y yo me desvalorizo por eso, me puede afectar el hombro derecho. Claro que como siempre decimos, ¿no? Esto es tomado como a niveles generales, pero en cada caso se atiende de manera particular, porque existen tantas formas de vivir un hecho como personas existen en el mundo. Y por ahí la interpretación de la persona es lo que nosotros buscamos y tratamos de modificar o hacerle ver que en realidad muchas veces se conecta con una emoción que no es real, es creada por la mente. Jenny, a tu pregunta, ella nos está hablando sobre la cabeza. Las invito, voy a dejar guardado este live tanto en mi canal de YouTube como aquí en Instagram TV para que ustedes lo repasen porque al comienzo hablamos precisamente de la cabeza. ¿Qué tan cierto, Santiago Agustín, es que cuando uno está gordito
y volvíamos al tema de la ansiedad que también ya lo tocamos y estar comiendo pese a que tengo que bajar de peso, ¿qué tan cierto es que las personas gorditas lo que están haciendo es una protección? Exactamente, sí, muchas veces eso también lo enseñamos como la grasa en sí es un mecanismo de protección, ¿sí? Yo he visto muchos casos en consulta de personas que han venido a descodificar el sobrepeso y hemos encontrado que esa persona recibía violencia física en su hogar, ¿sí? Golpes. Entonces la grasa es un mecanismo de proteger, porque si yo estoy recibiendo golpes, por ejemplo, en mi abdomen o alguien que me agarra del brazo, la grasa permite que no dañe los órganos internos, ¿sí? Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que, como decía Santi, el ataque puede ser real, pero puede ser imaginario también, porque el cerebro no tiene la capacidad de distinguir. Un ataque puede ser que yo me mire al espejo y me diga, Agustín, qué feo el abdomen que tenés, o Agustín, no me gustan mis brazos, ¿no? Bien. Entonces el cerebro eso lo vive como que también me están atacando, también es como un ataque. Entonces el cerebro dice, no te preocupes, tu brazo está siendo atacado, te voy a enviar grasas a esa zona, ¿sí? Entonces hay que ver dónde la persona se siente atacada. Uno se puede sentir atacado por la familia, se puede sentir atacado en el trabajo, por uno mismo se puede atacar, ¿sí? Entonces la grasa es como un mecanismo de sentirse protegido, ¿sí? Porque en algún momento quizás también faltó la protección, de papá, de mamá, quizás, eso podemos encontrarlo mucho en consulta. Es que este tema da para quedarnos 1000 horas, pero yo sé que el tiempo es limitado y por eso la idea es que ustedes vayan, las personas que nos están viendo, ellos van a estar en la ciudad de Bogotá, nosotros estamos en Bogotá, y van a estar 6, 7, 13, 14 y 15. Ahorita que terminemos esta transmisión, les voy a publicar las redes sociales de ellos para que los sigan y también un teléfono para que ustedes pues pidan toda la información y no se pierdan esa capacitación que de verdad va a ser maravillosa porque miren, acá nos están preguntando la dermatitis, un tic severo en el ojo, por qué somos exageradamente flacos, qué tiene que ver los riñones. Entonces hay muchas preguntas como órganos, como enfermedades, como dolencias y realmente jamás va a ser suficiente el tiempo. 13, 14 y 15 sería el fin de semana que sigue, el primer fin de semana será 6 y 7 y ellos van a estar en la ciudad de Bogotá. Dice, otro ratico, bueno, preguntémosle si nos pueden regalar 2 minuticos más para hacer otra preguntita. Sí, pues nosotros estaríamos también horas y horas hablando de esto. Bueno, pues entonces respondámosles a ellos que nos hicieron esa pregunta. ¿Les parece? Porque son extremadamente flacos, el tema de la dermatitis, los tics y los riñones. Ustedes dependen cuánto se demoran respondiendo esas 4. Bien, perfecto. Bueno, arranco si parece con esta, que porque somos demasiado flacos y ahí dejamos a Santi que responda la que sigue. Porque esto viene de la mano de lo que estaba explicando recién. Así como la grasa o el sobrepeso tiene que ver con un conflicto de protección, ¿sí? De querer impresionar también al atacante o al predador, ¿sí? Es como un conflicto relacionado al ataque. Ante el peligro podemos atacar, huir o quedarnos congelados, ¿sí? La persona que es demasiado delgada, en vez de atacar, vive el otro conflicto, que es el de huir, querer pasar desapercibido. ¿Sí? La persona que tiene sobrepeso es como que quiero que me vean, quiero que me respeten, acá estoy. La persona que es demasiado delgada es como que quiere pasar desapercibida, que no me vean, ¿sí? Porque cuando me ven en mi familia hay estrés o hay algún conflicto o quiero huir de una situación. Si yo quiero huir, ser ligero para la biología es útil, ¿sí? De todas maneras, cosa que aclaramos siempre, hay que ver lo que me provoca o lo que le molesta a la persona, porque a veces ser delgado, tener cierto sobrepeso no es un conflicto, vamos a ver lo que la persona le incomoda o quiere descodificar, porque a veces para la biología es funcional y la persona está bien saludable y quizás no hay nada que buscar, pero eso sería más o menos en líneas generales. Ahí le dejamos a Santi que responda a la dermatitis, por ejemplo. ¿Te escucha ahí, Santi? Estoy. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, que no escuché previamente. El tema de la dermatitis. Especialmente dice que en los pies, pero pues también dice en general la dermatitis. Muy bien. Nosotros siempre vemos, como decía al principio, que cada parte de nuestro órgano tiene una función específica, ¿no? Cuando hablamos de la epidermis, estamos hablando del órgano más extenso que tiene nuestro cuerpo. Si es el órgano más extenso, es el órgano que tiene mayor contacto con lo que es el exterior. Entonces, cuando hablamos de dermatitis, claramente que siempre va a depender de la zona, estamos hablando con conflictos que tienen que ver con el problema de separarse, el sentimiento de separación. Esto suele pasar cuando a lo mejor una persona se reúne con otra
y la quiere mucho a esa persona y tiene muchos deseos de verla, y cuando llega esa persona le da un abrazo, lo quiere tocar, quiere estar en ese contacto, que lógicamente hace de que la persona pueda tener ese contacto afectivo. Gracias a eso está la piel que nos da toda esta información. Esto también lo enseñamos en la formación, de que tenemos procesos que están en fase activa y procesos que están en fase de reparación. Lo bueno por ahí de la dermatitis es entender que nuestro cuerpo ya está en la fase de reparación. Eso quiere decir que ya hemos resuelto algún conflicto de sentirme separado y haberme unido, o a lo mejor haberme desconectado de esa emoción. Pero que la dermatitis viene en fase de reparación. Es mi cuerpo que ya reparó, que ya pasó el estrés, que ya liberó la emoción. Claramente va a depender de las zonas del cuerpo. Muchas personas suelen tener dermatitis en los brazos, que se les suele dar por el famoso llamado al abrazo, las ganas de tener ese abrazo y no poder tenerlo. En algunos casos también, porque es muy cercana a la epidermis de la dermis, también se puede atribuir a un rechazo de contacto. Cuando hablamos ya de la dermis y que por ahí también genera una dermatitis en su fase de reparación, en ese caso estamos hablando de una necesidad de rechazar el contacto, de que no quiero que me toquen. Entonces, si no quiero que me toquen, lógicamente mi cuerpo va a reaccionar. Y ahí vienen, lógicamente, las memorias de haber sido mal tocado o haber sido tomado por las fuerzas. Esos son los que nosotros vemos como programantes, para que después se desarrolle una adaptación que puede ser una dermatitis. El tic severo en el ojo. Eso es algo que pasa muy comúnmente. Hay que ver, posiblemente minutos o segundos después cuando aparece, nos hemos conectado con alguna emoción de algo que nos ha causado estrés ver, que nos ha irritado, ¿sí? A veces nosotros explicamos en los cursos que tiene que ver también con un proceso que actúa, como decía Santi, en la fase reparativa, ¿sí? Cuando hemos resuelto quizá un conflicto, pero habría que ver eso. Siempre, como cada parte del cuerpo tiene un significado. En el caso de la vista hay un estrés con algo visual. Ya no es tanto con el tacto ni con lo que escucho, sino con lo que veo, ¿sí? Y en el caso de los riñones, ya para finalizar esas preguntitas que nos hicieron. ¿Voy yo? Bueno, los riñones por ahí siempre tienen que ver con el órgano de existencia y con el órgano que filtra. Dentro de lo que filtra, vemos un simbolismo que muchas veces puede ser lo líquido o la liquidez. Que esas personas que a lo mejor tienen insuficiencias renales, tienen un conflicto que está relacionado a todo lo que puede ser líquido. A lo mejor esa persona sufrió un ahogamiento, a lo mejor alguien falleció ahogado, a lo mejor esa persona también dentro del simbolismo tiene un problema con la liquidez. Entonces el órgano que se afecta es el único órgano que se encarga de procesar los líquidos, que es el riñón. Dentro de eso vamos a encontrar como varias afecciones, porque el riñón también tiene varias partes. Entonces, por eso, como hablábamos al principio, decíamos que necesitamos siempre un diagnóstico médico para saber cuál es en detalle la afección del riñón, para saber en detalle también cuál es la emoción a trabajar. Pero principalmente, y desde mi experiencia y cálculo que hago también, siempre tiene una relación con esto, con los líquidos. Algún conflicto que tenga que ver con los líquidos o con la liquidez del dinero, que también es algo muy, muy común verlo en sesión. Bueno, pues yo les agradezco de verdad por este ratico, súper, súper, súper interesante. Si de pronto cuando ya estén en Colombia, unos días antes, se quieren volver a conectar con nosotros por acá, bienvenidos en este club, siempre con buenas preguntas para ustedes y realmente con la posibilidad de que toda la gente siempre aprenda algo en estos 30 minuticos. Recordemos que 6, 7, 13, 14 y 15 de agosto que van a estar dando los talleres en la ciudad de Bogotá para que ustedes estén muy atentos. Yo ya les voy a compartir las redes sociales. Ellos son los terapeutas Santiago Godoy y Agustín Monzo de Argentina. Se vienen a Colombia y acá bienvenidos siempre. También está ahí en descodificarteplus.com, pueden ingresar ahí, pueden ver toda la información de toda la formación que vamos a dar, que son 5 días, 40 horas de curso. Descodificarteplus.com, ahí va a estar toda la información también. Muchísimas gracias, Tata, por la invitación, por el tiempo también. Para nosotros un placer y como siempre decimos, estaríamos horas hablando de estos temas que nos apasionan. Así que allá vamos a estar compartiendo toda esta información. Agustín, mil gracias. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo también.
Gracias, Un Tata, placer. gracias por el espacio y gracias por dejarnos compartir toda esta información que ojalá llegue a muchísimas personas como es nuestro deseo. Bueno, ya les voy a guardar y a compartir este programa en mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí en sintonía del Club de Tata. Mañana nos encontramos a las 5 de la tarde. Más mañana les voy a enseñar cómo vamos a evaluar nuestra piel por medio de una aplicación. La aplicación nos va a decir exactamente qué edad tenemos por nuestro tipo de piel, por cómo tenemos la cara. Así de sencillo, así de fácil. Por ejemplo, yo tengo 42 años, pero me voy a bajar esa aplicación. Yo les voy a mandar a ustedes un linkcito al celular y les voy a decir, tómense una foto. Y ustedes mismos se van a dar cuenta la maravilla de todo lo que les va a examinar. Esa aplicación les va a decir, no, usted tiene una piel de 70 años, de 50 años, o por qué no, menor de la edad que aparenta. Entonces, mañana los espero aquí en punto de las 5 de la tarde. Feliz día. Chao, chao.